Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal Historia de la Química. El día de hoy abarcaremos la teoría de flogismo. ¿Qué es flogismo? Pues según el CAL, es la sustancia liberada por cualquier sólido, pues que bajo la acción del fuego explica lo que es la pérdida de masa de un cuerpo de la combustión. Abarcaremos en este video 4 subítems. El primer subítem son los antecedentes históricos. El segundo subítem seguiría al autor de esta teoría, que es Darwin. El tercer subítem sería la química neumática. Y por último, el cuarto subítem, tenemos a los autores destacados en esta época. Ok, pero como tal, ¿qué es la teoría florista? Como bien sabemos, la teoría florista, o dentro de los márgenes de la teoría florista, esta me habla acerca de la capacidad de combustión que tiene un objeto. ¿Esto como así? Ok, al yo referirme a cantidad de combustión, estoy hablando acerca de la cantidad de fluido que este cuerpo es capaz de expulsar mediante la exposición de calor dentro de su sistema. Por ejemplo, puede ser cuando llueve. Cuando llueve, nosotros podemos ver que en el exterior, cuando hace más frío, las ventanas se empañan, o sea, sale una diminuta capa de agua. ¿Esto gracias a qué? Esto gracias a la cantidad de combustión que tiene este objeto. ¿Okay? Pero ¿cuándo nace esta teoría? Esta teoría nace alrededor del año 1657 gracias al químico médico Joachim Bercher, el cual mediante los años su estudiante George Neanderthal, nacido en 1660 y fallecido en 1734, fue mucho más a profundidad, la analizó mucho más, dándonos como tal lo que dijo hoy la teoría florista. Como bien sabemos, la teoría flogista más que todo se trata en el análisis y el estudio del comportamiento de los cuerpos en general en presencia del fuego o la medición de su combustión. Pero como tal, ¿de dónde viene la teoría flogista? Ok, la teoría flogista como tal nace en 1657 en una Europa joven, en una Europa moderna. Esto gracias a Johann Joachim Bercher, el cual nos da tres fundamentaciones acerca de la composición de la materia, la cual viene de las sustancias bases, las tierras sulfuro y las tierras mercurio. Pero dentro de sus estudios él se centra mucho más dentro de las tierras sulfuro, gracias a que dentro de las tierras sulfuro él podía estudiar como tal la composición y el comportamiento de la materia en presencia del fuego, de la combustión. Ok, sabiendo esto, podemos darnos cuenta de un simple hecho, del mismo hecho de que como tal, Joan Bercher hace una separación entre dos tipos diferentes de materia. ¿Esto gracias a qué? Esto debido a que como tal, Joan Bercher se dio cuenta del comportamiento de la materia al ser expuesta al fuego. Por ejemplo, él veía que los residuos que me daba calentar cualquier tipo de metal con cualquier tipo de materia orgánica eran diferentes. Entonces, como tal, él dio dos resultados diferentes al hacer el mismo proceso con materias diferentes, dándome dos flogistos diferentes dentro de estos experimentos. Como puede ser el flogisto, el cual era visto como el azufre de Paracelso. ¿Por qué de Paracelso? Debido a que Paracelso, dentro de sus análisis y sus estudios, nos dio como tal eh, cuatro tipos de compuestos para la materia, el cual puede ser la tierra, el agua, el fuego y el azufre, el cual era el que se desprendía de los metales cuando éste se calentaba. Y de los compuestos orgánicos se desprendía cenizas, los cuales eran considerados el flogista de los cuerpos orgánicos.
Dentro de los estudios de la materia orgánica en presencia del fuego dentro de su sistema, uno de sus más grandes representantes fue Ernest Sall, el cual fue estudiante de Johann Bercher, basando sus estudios en los estudios previos a su profesor, siendo el encargado de especializarse en el área del comportamiento de la materia orgánica en presencia del fuego. Este decía de que el floguista como tal era algo presente dentro de un cuerpo, debido a que al nosotros someter un cuerpo orgánico a fuego, este se descomponía. ¿Y qué sucedía con esto? Se perdía materia, lo cual dentro de unos años iba a ser corregido por Lavoisier, el cual como tal nos dio como referente estudios, los cuales hizo con plomo, azufre y estaño, lo cual nos decía de que la materia en ningún momento se perdía, sino que se conservaba dentro de la misma, desmintiendo el hecho de que el flogisto era tratado como una entidad independiente dentro de un cuerpo. Tenemos la química neumática. Los cimientos de la química neumática, pues según Wilhelm, es el principio pues de la conservación de la materia, que es algo que está implícito pues en este autor, porque él asume en sus experimentos que se conserva independientemente de los cambios que sufra. Él extendió esta idea a los metales, algo que pues los alquimistas veían de forma completamente opuesta. Según Wilhelm, cuando los metales se disolvían en los ácidos no se destruían, sino que se podían recuperar gramo por gramo. Jean-Baptiste Wilhelm fue un químico físico alquimista, también fue médico, fue fisiólogo de los Países Bajos irlandeses. Él trabajó durante los años posteriores a Paracelso y el auge de la diatroquímica, y en ocasiones se le considera el fundador pues, de la química neumática. Van Helmo es recordado hoy en gran parte por sus ideas sobre la generación espontánea, por su experimento con el sauce de 5 años y por su introducción de la palabra gas en el vocabulario de la ciencia. Entonces, ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿qué es la química neumática? La química neumática es un término identificado con un área pues, de la investigación científica de los siglos XVII, XVIII y XIX y a principios de del siglo XX. Digamos que tienen importantes objetivos de este trabajo, el cual fue una comprensión de la propiedad física de los gases y cómo se relacionan con las reacciones químicas y en última instancia la composición de la materia. Varios gases se aislaron e identificaron por primera vez durante este periodo en la historia de la química. Digamos que uno de los principales motores del desarrollo de la química en el siglo XVIII fue el interés por el aire en particular y por los gases en general, pues surge así lo que se denomina química neumática, que permitió desvelar el misterio de la composición del aire, así como el descubrimiento de sustancias gaseosas sumamente importantes. De hecho, el aire había sido considerado como un elemento químico hasta la época moderna. Se consideraba homogénea e inerte, o sea, que no participaba en las reacciones químicas, premisa en la que se fundamenta la teoría del flogisto. Todos los gases conocidos hasta este momento eran aires, o sea, ya que se suponía que el aire podía estar contaminado por vapores y olores que lo impurificaban temporalmente. Entonces, en el siglo XVIII, los gases pasan a tener una entidad propia y diferenciada como los sólidos y los líquidos y planteaban su desafío a los químicos. O sea, los químicos luego descubrieron algunos de los aires como lo son el aire de nitrógeno, el dióxido de carbono, entre otros. Entonces muchos dedicaron de ellos sus esfuerzos a investigar este tipo de aires. Tenemos que en 1728-1799 se descubre lo que es el dióxido de carbono por Joseph Black. Digamos que este médico escocés descubrió el anhídrido carbónico, es decir, el dióxido de carbono, pues Black estaba estudiando las posibilidades del bicarbonato de magnesio para neutralizar el exceso de acidez en el estómago.
Entonces fue aquí donde comprobó que se liberaba una sustancia gaseosa, pues cuando dicha sustancia se ponía en contacto con el ácido vitriólico, es decir, el ácido sulfúrico. Entonces él le llamó a esto como un aire fijo, ya que parecía que se encontraba fijo en el bicarbonato en forma sólida. Entonces, Black demostraría pues más tarde a la presencia de este aire fijo en los productos de la fermentación y en el aire inspirado. Tenemos el descubrimiento del nitrógeno que se dio en los años 1731 y 1810 por Henry Cavendish. Digamos que aunque el nitrógeno ya fue obtenido por Boyle y por otros químicos, nadie lo había caracterizado ni probado su individualidad. Entonces se conocía pues que podía obtenerse nitrógeno por la acción de un ácido sobre un metal, reacción que pues utilizó Cavendish para determinar el peso específico del nitrógeno. El nitrógeno pues fue encontrado independientemente por estos tres científicos y por métodos científicos como Daniel Rutherford en 1749 y 1819, por sus discípulos Black, Schelle y Cavendish, estos tres discípulos, y digamos que ninguno de ellos hizo públicos sus resultados. Los tres consideraron al evaluar de forma bastante aproximada la proporción de nitrógeno en el aire, aunque avanzaron, digamos que poco a poco en la comprensión de su naturaleza. Bueno, seguimos con los autores principales e importantes de la época de la teoría del flogisto. Según las antiguas concepciones griegas, todo lo que puede arder contiene dentro de sí el elemento fuego que se libera bajo condiciones apropiadas. Las nociones alquímicas eran semejantes, salvo que se concebían los combustibles como algo que contenía el principio de azufre, que no era necesariamente azufre real. En 1702, George Ernesto Stahl fue el principal autor de la teoría del flogisto, que fue de 1660 a 1734. Desarrolló la teoría del flogisto para poder explicar la combustión. El flogisto, principio inflamable descendiente directo del azufre de los alquimistas y más remoto del antiguo elemento fuego, era una sustancia imponderable, misteriosa, que formaba parte de los cuerpos combustibles. Cuanto más flogisto tuviese un cuerpo, mejor combustible era. Los procesos de combustión suponían la pérdida del mismo en el aire, lo que quedaba tras la combustión no tenía flogisto y por tanto no podía seguir ardiendo. El aire era indispensable para la combustión, pero con carácter de mero auxiliar mecánico. Las reacciones de calcinación de los metales se interpretaba a la luz de esta teoría del siguiente modo. El metal al calentarse perdía flogisto y se transformaba en su cal. Es precisamente aquí donde falla la teoría del flogisto. Eh, Preguntándonos su duda más permitente es cómo la cal es más pesada que el metal correspondiente, pese a que éste ha perdido flogisto. Este problema se resolvió no era tan serio en el siglo XVIII como nos hace parecer hoy a nosotros. Otro autor es de la Nueva Química, que fue en 1766, que es el inglés Henry Cavendish Ashley, que es un gas que llamó aire inflamable porque se quemaba con facilidad. Otro químico también es Presley. Notó que cuando el aire inflamable y el aire como se encendían como una chispa en un recipiente cerrado, una pequeña cantidad de rocío se formaba en las paredes de vidrio. Cuando Cavendish repitió el experimento, descubrió que el rocío era en realidad agua. Cavendish explicó los resultados intentando usar la teoría del flogisto y asumió que el agua estaba presente en cada uno de los dos aires antes de la ignición. El segundo autor más importante para esta teoría fue Lavoisier, que explicaba que la combustión significaba combinar una sustancia con oxígeno. Sin embargo, algunos todavía seguían dudando de su nueva química, ya que no podía explicar la combustión del aire inflamable. En junio de 1783, Lavoisier hizo reaccionar oxígeno con aire inflamable, obteniendo agua en estado muy puro. Concluyó correctamente que el agua no era un metal ni un elemento, sino un combustible de oxígeno y aire inflamable, o hidrógeno como se conoce ahora. Para respaldar su afirmación, Lavoisier logró descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno y ahora conociendo la composición de esta
de este hidrógeno o oxígeno y aire inflamable, todo el mundo sabe que pues su teoría es ciertamente verdadera. Bueno, pero hablemos un poco más de Anthony Laurent Lavoisier, que fue de 1743 a 1794. Lavoisier era un parísimo de los pies de la cabeza y un hijo de ilustración, escribió el biógrafo Henry Corlat. Hijo de Jean Anthony y Emily Puntley, ingresó en el Colegio de los Cuatro Naciones con 11 años. Allí recibió una sólida formación en artes y clásicas y entró en contacto con la mejor ciencia de París. Lavoisier cedió a la influencia de su padre, abandonó su bachillerato en artes y estudió Derecho, obteniendo el título de abogado en 1763. Pero su interés por la ciencia prevaleció. Ayudado por el geólogo Jean Stein, a quien conoció en el colegio. Después de graduarse, comenzó una larga colaboración con Gedard en un estudio geológico de Francia. Este autor mostró una preferencia temprana por las medicinas cuantitativas y pronto comenzó a aplicar su interés por la química al análisis de muestras geológicas, especialmente y el yeso, debido a su talento para los análisis cuidadosos y su prodigiosa producción. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias a temprana edad, por lo cual hoy ha sido uno de los autores, junto con el creador de la teoría del flogisto, unos químicos muy importantes para los estudiantes de dicho programa que estamos en desarrollo. Tenemos esta curiosidad por conocer este tipo de autores, qué cambios han hecho a nuestra carrera, a la química como tal. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy en la teoría del flogisto. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y compartir.